«Puedo venderle un pastel, señor». Pero el millonario respondió: «Vas a vivir conmigo». Y entonces la lluvia de verano caía sobre la ciudad como si quisiera ahogar todo a su paso. Las calles estrechas del barrio pobre todavía olían a asfalto caliente que humeaba bajo el agua gris. Dentro de una habitación húmeda y estrecha, Clara Morales se sentaba en silencio, mirando un frasco de vidrio vacío en el estante. Dentro solo había unas pocas monedas, menos de $10, todo lo que ella y su hija tenían para sobrevivir. En la cama desvencijada, Isabela, a quien todos llamaban Bella, se agitaba inquieta con fiebre. Su respiración era pesada. Su pequeño rostro ardía rojo por el calor. Clara puso la palma en la frente de su hija, y el corazón se le encogió. El médico había dicho que necesitaba medicinas de inmediato, pero la receta costaba $50, una fortuna para ella en ese momento. Clara tenía solo 22 años, y aún así sus frágiles hombros cargaban demasiadas cargas. Alguna vez había sido estudiante universitaria, soñando con convertirse en maestra. Pero cuando descubrió que estaba embarazada, Daniel, el joven en quien confiaba, desapareció sin decir palabra. Su familia le dio la espalda, obligando a Clara a enfrentar el mundo sola. Desde entonces, toda su existencia giraba en torno a un solo propósito: mantener a Bella viva, sana y con una oportunidad de futuro. La noche anterior, Clara se había quedado despierta en la pequeña cocina de la señora Campbell, su vecina anciana y bondadosa, que a veces le prestaba la estufa. Esa mañana, la señora Campbell había aceptado cuidar de Bella para que Clara pudiera salir a ganar dinero. Con las últimas monedas que tenía, Clara logró hornear más de 30 pasteles azucarados, lo único que esperaba poder intercambiar por medicina. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros. Clara se puso su suéter gastado, envolvió con cuidado la bandeja de pasteles en plástico y la sostuvo contra su pecho como si acunara su última esperanza. Sabía que, una vez que la tormenta arreciara, nadie se molestaría en abrir sus puertas para comprar. Pero el tiempo no estaba de su lado. Bella estaba enferma, y cada hora que pasaba era como una condena. En el viejo autobús que traqueteaba, Clara sostenía la bandeja con fuerza sobre su regazo, los nudillos blancos de apretar la correa. Los pasajeros a su alrededor le lanzaban miradas llenas de lástima y desprecio, la misma mirada que la sociedad siempre reservaba para las madres solteras pobres. Clara volvió el rostro hacia la ventana cubierta de lluvia, tragándose las lágrimas. No podía llorar. Tenía que ser fuerte. Cuando el autobús por fin se detuvo en el distrito rico, donde las mansiones se alzaban tras rejas de hierro y los jardines parecían sacados de revistas, Clara respiró hondo. El corazón le latía violentamente, pero sus pies se negaban a retroceder. Cada puerta a la que estaba a punto de llamar era un rayo de esperanza. Cada rechazo la heriría más. Pero pasara lo que pasara, tenía que seguir adelante. Y así, bajo la lluvia torrencial, comenzó el viaje de Clara. Un viaje que ella pensaba que solo trataba de conseguir medicina para su hija, pero que la llevaría a un encuentro decisivo. Un encuentro que cambiaría para siempre el destino de 3 vidas. La lluvia no había cesado cuando Clara empezó a golpear las primeras puertas. Cada casa de ese vecindario rico parecía una fortaleza, cerrada, inhóspita. Se obligaba a sonreír, manteniendo firme la voz. «Hola, vendo pasteles. ¿Quisiera comprar algunos?» Pero la mayoría de respuestas eran fríos rechazos. Algunas puertas se cerraron de golpe en su cara. Una mujer incluso le espetó: «Vete. No compramos a desconocidos». Cada rechazo cortaba hondo en el corazón de Clara, pero ella seguía adelante, atormentada por la imagen de Bella, febril en la cama. Cuando llegó al final de la calle, Clara estaba casi derrotada. Entonces se detuvo frente a una mansión distinta a las demás. Rejas de hierro negras, un jardín perfectamente recortado y una imponente casa blanca con altas ventanas, majestuosa pero extrañamente melancólica.
Clara tragó saliva, su mano temblaba al tocar el timbre. No esperaba nada, pero su corazón se aferraba a un frágil hilo de esperanza. Los pasos resonaron en el gran vestíbulo. La puerta chirrió al abrirse, revelando a un hombre alto, de cabello castaño con mechones grises y penetrantes ojos verdes. Su rostro era severo, pero su mirada cargaba una tristeza silenciosa. Clara vaciló, la voz temblorosa. «Lo siento. Estoy vendiendo pasteles. Consideraría comprar algunos. Mi hija está enferma y necesito dinero para su medicina». El hombre permaneció en silencio, sus ojos recorriéndola. La ropa empapada de lluvia, las manos aferradas a la bandeja envuelta en plástico, los ojos enrojecidos pero firmes. Suspiró suavemente. «Entré», dijo con voz grave y profunda, haciéndole un gesto hacia la gran entrada. Dentro la mansión estaba silenciosa, casi desolada, muebles lujosos, cuadros en las paredes, y sin embargo todo parecía empapado de vacío. Clara se quedó cerca de la puerta, sintiéndose fuera de lugar en tanta grandeza. El hombre tomó la bandeja de pasteles, desenvolvió uno y lo probó lentamente. Luego, de forma inesperada, sacó la billetera y colocó un billete grande en la mano de Clara. «Quédeselo. Me los llevo todos». Los ojos de Clara se abrieron de par en par, la voz entrecortada. «Pero, señor, eso es demasiado. No puedo». Él negó con la cabeza, interrumpiéndola. «Necesita dinero para la medicina de su hija, ¿no es así? Considérelo ayuda. No quiero cambio». En ese momento, los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Apretó el billete, sintiendo cómo un calor se filtraba en un corazón que la desesperación había congelado. No sabía quién era ese hombre, pero su inesperada bondad era como una pequeña llama iluminando la oscuridad de su vida. Clara inclinó la cabeza y susurró: «Gracias. Muchas gracias». Y ese fue el instante del destino. Una puerta se había abierto. No solo la gran puerta de la mansión, sino una puerta que conducía a Clara y a Bella hacia un giro que jamás habían imaginado. Clara se sentó en el borde del gran sofá en la vasta sala, aferrando con fuerza el billete como si temiera que desapareciera. El espacio a su alrededor era elegante y frío al mismo tiempo. Afuera, la lluvia golpeaba contra los altos ventanales de vidrio, resonando como una banda sonora del pesado silencio. El hombre colocó la bandeja de pasteles sobre la mesa y se sentó frente a ella. Durante un buen rato no dijo nada, simplemente la observó. El silencio puso nerviosa a Clara. Su corazón se aceleraba. No estaba acostumbrada a que la miraran con tanta intensidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Clara. Clara Morales», respondió ella en voz baja. «Clara», repitió él como saboreando el sonido. «¿Y tu hija? ¿Cuántos años tiene?» «Tiene 3. Se llama Isabela, pero yo la llamo Bella». Él asintió lentamente. Un destello cruzó sus ojos como si el nombre hubiera despertado un viejo recuerdo. Luego se recostó suspirando. «Soy Alexander Reed. Vivo aquí solo». La habitación se volvió más pesada. Clara bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaban nerviosos. Sabía que no debía quedarse demasiado tiempo. Ese hombre ya la había ayudado más de lo que jamás habría imaginado en apenas unos minutos. Levantándose, susurró: «Estoy muy agradecida. Debería irme antes de que mi hija se preocupe». Pero al girarse para marcharse, la voz profunda de Alexander la detuvo. «No tienes un trabajo estable, ¿verdad?». La pregunta la congeló. Se mordió el labio y luego asintió levemente. «Así es. Hago lo que puedo. Limpiezas, ventas callejeras, cualquier cosa para alimentar a mi hija». Alexander apoyó la mano sobre la mesa, sus ojos verdes fijos en los de ella. «Necesito a alguien que se ocupe de esta casa. Cocinar, limpiar, cuidar de los pequeños detalles. ¿Podrías hacerlo?». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿Quiere contratarme?» «Sí. $2,000 al mes, comida y alojamiento incluidos. Tú y tu hija pueden vivir aquí,
Hay muchas habitaciones. Clara se quedó atónita. Apenas podía creer lo que oía. Un empleo estable, un salario 10 veces superior a lo que había ganado jamás, y lo más importante, Bella tendría un lugar seguro, ya no atrapada en la humedad y el hambre. Sin embargo, la duda se agitó en su interior. ¿Por qué un desconocido adinerado querría tenderle la mano de esa forma? ¿Había algo más detrás de su ofrecimiento? Vaciló. ¿Por qué yo? Solo soy una mujer pobre. Usted podría contratar a cualquiera. Alexander sostuvo su mirada, la voz baja y firme. Hay cosas que no cualquiera puede hacer. Veo fuerza en ti. Y quizá necesito la presencia de alguien en esta casa para que no esté tan vacía. Sus palabras dejaron a Clara sin habla. En sus ojos, ella vio una soledad tan profunda como una herida que nunca había sanado. Su corazón vacilaba violentamente. Una parte de ella anhelaba aprovechar la oportunidad por el bien de su hija, pero otra parte estaba atrapada por un miedo inquebrantable. Al final, la imagen de Bella, ardiendo de fiebre, volvió a su mente. Clara respiró hondo y asintió suavemente. Sí, si realmente confía en mí, aceptaré el trabajo. Alexander inclinó la cabeza. Su mirada se suavizó, y en la silenciosa mansión por primera vez se filtró un frágil rayo de luz, marcando el comienzo de algo nuevo para dos almas solitarias. Al día siguiente, Clara regresó a la mansión con Bella. La niña aferraba con fuerza la mano de su madre, sus ojos muy abiertos de asombro ante el vasto espacio, tan distinto de la habitación húmeda y estrecha que solían llamar hogar. Alexander estaba en la escalera, su expresión indescifrable mientras las observaba. Señaló hacia el pasillo. Su habitación está arriba. Si necesitan algo, avísenme. Por ahora, descansen. Clara asintió agradecida. Su cuarto era espacioso, con una ventana que daba al jardín frondoso. Bella saltó sobre la nueva cama, riendo como si hubiera descubierto un tesoro. Clara se quedó inmóvil, con los ojos humedecidos. Hacía tanto tiempo que no veía a su hija reír con tanta libertad. En los días siguientes, Clara se adaptó a su trabajo, levantándose temprano para preparar el desayuno, limpiando cada rincón, cuidando el jardín. Era diligente, y todo lo que tocaba llevaba su cuidado. Alexander hablaba poco, pero cada vez que regresaba a casa notaba los sutiles cambios que sus manos habían hecho. Bella se encariñó rápidamente con la casa. Le encantaba correr por el jardín, recogiendo flores caídas para mostrárselas a su madre. A veces Alexander se quedaba en silencio en el balcón, observando la diminuta figura correteando. En esos momentos, una rara sonrisa se asomaba a su rostro. Una tarde, mientras Clara ordenaba la cocina, escuchó la risa de Bella resonando en la sala. Al salir, encontró a Alexander sentado en el sofá, con un cómic en mano, leyendo en voz alta. Bella estaba en su regazo, atbuillazo, los ojos brillando de alegría. La escena detuvo a Clara en seco. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que Bella tenía a un hombre que se sentara pacientemente a contarle historias? Clara dio media vuelta para irse en silencio, sin querer interrumpir. Pero la mirada de Alexander se alzó, encontrándose con la suya. Por un instante, el silencio flotó entre ellos. Algo desconocido se agitó en el pecho de Clara. Calidez y a la vez inquietud. Poco a poco, el ambiente en la mansión cambió. Lo que antes era hueco y silencioso ahora resonaba con la risa de una niña. Clara comenzó a sentirse más cómoda hablando con Alexander. Compartían pequeñas historias. ¿Qué comidas le gustaban más a Bella? ¿Qué flores eran más fáciles de cuidar? ¿Qué libros valía la pena leer? Sin embargo, a veces Clara encontraba a Alexander sentado solo en la biblioteca, mirando una vieja fotografía sobre el escritorio. Su rostro mostraba un dolor tan profundo que parecía venir de una herida que nunca había cerrado. No se atrevía a preguntar, pero la curiosidad y la compasión se agitaban en su corazón. Una tarde, Bella le entregó a Clara un dibujo desordenado.
3 figuras tomadas de la mano bajo un techo. La niña sonreía. «Mami, somos tú, yo y el tío Alex». Clara miró el dibujo. El corazón le palpitaba con fuerza. No sabía cómo responder. Solo alcanzó a acariciar el cabello de su hija. Pero en el fondo, comprendió que esa casa y el hombre que vivía en ella se estaban convirtiendo poco a poco en una parte inseparable de su pequeño mundo. Una noche de fin de semana, después de que Bella se hubiera dormido en su pequeña habitación, Clara bajó a lavar los platos. La casa estaba envuelta en silencio, roto solo por la suave llovizna en el jardín. Al secarse las manos y girar para regresar, notó una tenue luz que se escapaba de la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Clara vaciló, luego golpeó suavemente. No hubo respuesta. La empujó y encontró a Alexander sentado solo en el escritorio, con una fotografía descolorida frente a él. No parecía notar su presencia. Su mirada estaba fija en la imagen como si lo arrastrara al pasado. Clara dio un paso más cerca, la voz baja. «Disculpe, ¿lo estoy molestando?» Alexander levantó la vista. Por un momento, sus ojos verdes revelaron un dolor tan profundo que a Clara se le oprimió el pecho. Apretó los labios y luego negó con la cabeza. «No, no me molestas. Es solo que tengo la costumbre de sentarme aquí por las noches». Clara se acercó más. Sobre el escritorio había una foto de una mujer joven y una niña pequeña, ambas sonriendo con alegría. Esa imagen de felicidad contrastaba duramente con la tristeza grabada en el rostro de Alexander. Habló en voz baja, la voz entrecortada. «Eran mi esposa y mi hija. Hace 5 años, un accidente automovilístico me las arrebató. Desde entonces, esta casa no ha sido más que paredes vacías». Clara se quedó helada, sin saber qué decir, solo escuchando cómo sus palabras se quebraban bajo el peso del dolor. Alexander continuó. «Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero algunas heridas simplemente siguen sangrando. Cuando tú y tu hija entraron en esta casa, escuché una risa que pensé que jamás volvería a oír». Clara tragó saliva. Las manos le temblaban levemente. Su historia removió recuerdos dolorosos de la suya. Respiró hondo y susurró. «Yo también tuve un sueño. Quería ser maestra. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, Daniel se fue. Mi familia me dio la espalda. Abandoné los estudios. Luché por sobrevivir, criando a Bella sola. Muchas veces pensé que me derrumbaría, pero cada vez que la miraba, sabía que no podía». Sus ojos se encontraron. Los de él, los de un hombre que había perdido a su familia. Los de ella, los de una mujer abandonada con un hijo. En ese instante, reconocieron una herida compartida. Alexander asintió suavemente. «Eres más fuerte que la mayoría de las personas que he conocido». Clara esbozó una débil sonrisa triste. No es fuerza, es simplemente no tener otra opción. De nuevo cayó el silencio. Afuera, la lluvia golpeaba con constancia, como un ritmo fúnebre que reflejaba sus corazones. Y sin embargo, en ese silencio, un hilo invisible los conectaba, un hilo tejido desde la pérdida, pero que en silencio hilaba esperanza de sanación. Una tarde de otoño, cuando los árboles del jardín comenzaban a tornarse dorados, Clara regresaba del mercado con las compras. Acababa de bajar del autobús cuando una voz familiar la llamó por detrás. «Clara, ¿eres tú?» Se congeló. El corazón le dio un vuelco. Lentamente se giró y vio a un hombre a unos pasos, con el cabello prolijamente recortado, el rostro un poco más curtido, pero los ojos inconfundibles. Daniel. El nombre se escapó de sus labios, temblando. El hombre que la había abandonado durante el embarazo ahora estaba frente a ella con una sonrisa forzada. «Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Y la pequeña, cómo está?» Clara apretó con fuerza la bolsa de compras, la garganta cerrada. Los recuerdos la inundaron.
Los días solitarios del embarazo, las noches de llanto hasta el agotamiento tras haber sido abandonada. ¿Aún te atreves a preguntar? Su voz se quebró, cargada de ira. 3 años, Daniel. 3 años crié a nuestra hija sola mientras tú desaparecías sin decir palabra. Daniel bajó la cabeza, en silencio por un momento. Luego murmuró: sé que estuve mal. Fui un cobarde. Pero he cambiado, Clara. Ahora tengo un trabajo estable y quiero arreglar las cosas. Quiero ser el padre de Bella. La mente de Clara se arremolinaba. Su corazón vacilaba entre el rencor y el anhelo de que Bella tuviera un padre. Pero entonces la imagen de Alexander surgió ante ella. El hombre que la había acompañado en su hora más oscura. El hombre al que Bella ya llamaba papá. Llegas demasiado tarde, Daniel, susurró Clara. Bella ya tiene a alguien que la ama y la protege. La mirada de Daniel se endureció. ¿Él? Ese rico. ¿De verdad crees que la amará como su verdadero padre lo haría? Clara, yo soy su padre. Las palabras dejaron a Clara atónita. No podía negar la verdad biológica, y sin embargo, en su interior, una voz gritaba en protesta. ¿Acaso llevar la misma sangre le daba a Daniel el derecho de volver a sus vidas después de años de abandono? Esa noche, cuando Clara le contó todo, Alexander permaneció en silencio. Estaba en la sala, con los puños fuertemente apretados. En sus ojos verdes brillaba una tormenta, preocupación mezclada con celos. ¿Quiere volver?, preguntó Alexander, con la voz cargada. Clara asintió, cansada. Dice que ha cambiado. Quiere asumir la responsabilidad como padre. Alexander se levantó, avanzó hacia la ventana, mirando al oscuro jardín. La voz se le quebró. Bella me ve como su padre. He cuidado de ella. La he amado como si fuera mía. No dejaré que venga a quitármela. Clara susurró suavemente. Yo tampoco quiero eso, pero no sé qué hacer. Bella tiene derecho a conocer a su padre biológico. Y sin embargo, ambos callaron. ¿Afuera? El viento agitaba las hojas otoñales. Dentro del corazón de Clara otra tormenta se gestaba. Una tormenta de recuerdos, decisiones y un futuro incierto. Y así, el regreso de Daniel abrió un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de pruebas para Clara y Alexander, donde el amor, la responsabilidad y el pasado golpeaban juntos a la misma puerta. Desde el regreso de Daniel, la mansión ya no fue el refugio pacífico que había sido. Clara intentaba mantenerse serena, pero Alexander estaba cada vez más tenso. Siempre en guardia, temía que un día Daniel viniera a llevarse a Bella, la niña a la que había llegado a amar como propia. Una noche, mucho después de que Clara y Bella se hubieran dormido, Alexander estaba sentado en la biblioteca tenuemente iluminada. La copa de vino medio vacía temblaba en su mano, mientras un solo pensamiento lo consumía. No puedo dejar que Daniel lo arrebate todo. Al día siguiente, Alexander organizó un encuentro con Daniel en un café tranquilo. Cuando Daniel llegó, sonrió con suficiencia. «¿Querías verme?», dijo recostándose con aire casual. Alexander sostuvo su mirada. «Seré directo. ¿Qué quieres para salir de la vida de Clara y Bella para siempre?». Daniel soltó una carcajada, negando con la cabeza. «No quiero dinero. Quiero a mi hija. Ella es mi sangre». Alexander sacó un sobre grueso y lo colocó sobre la mesa. Su voz se volvió grave. $30,000. Suficiente para empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Si te queda algo de decencia, deja que la niña viva en paz. Daniel fijó la vista en el sobre. La codicia brilló en sus ojos. Después de unos segundos, lo tomó y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Bien, considerémoslo un trato. Alexander cerró los ojos, exhalando como aliviado. Y sin embargo, en lo profundo sabía que acababa de cometer un terrible error. Semanas después, Clara notó la repentina desaparición de Daniel.
sin llamadas, sin mensajes. Algo no estaba bien. Una tarde, mientras ordenaba la biblioteca, los dedos de Clara rozaron un recibo bancario doblado escondido bajo un libro. Sus ojos se detuvieron en la fecha. Un retiro grande hecho el mismo día en que Alexander se había reunido con Daniel. Su respiración se detuvo y el papel se deslizó de sus manos temblorosas, mientras el corazón se le desplomaba. ¿Qué? ¿Qué has hecho, Alexander?, susurró con lágrimas en los ojos. Cuando Alexander entró y vio su rostro cubierto de lágrimas, supo que la verdad había salido a la luz. La voz de Clara temblaba al preguntar: ¿Le pagaste para que se marchara? Alexander no dijo nada. Su silencio fue respuesta suficiente. Clara dio un paso atrás, la voz rota por la angustia y la ira. ¿Por qué harías eso? ¿Crees que necesito tu dinero para resolverlo todo? ¿Sabes lo profundamente que me has traicionado? Alexander se apresuró hacia ella. Clara, solo tenía miedo de perderlas a las dos. No sabía qué más hacer. No confías en mí. Nos trataste a mí y a mi hija como algo que se podía comprar con dinero. Sus palabras lo atravesaron. Lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces Clara tomó a Bella de su habitación, empacó unas pocas pertenencias y se dirigió a la puerta. Alexander intentó detenerla, pero ella se apartó. Lo siento, Alexander. No puedo quedarme aquí más. La puerta de la mansión se cerró tras ellas, dejando a Alexander solo en un silencio asfixiante. Se desplomó en una silla, enterrando el rostro en sus manos. En la oscuridad, comprendió que su desesperado error le había costado todo. En los días posteriores a dejar la mansión, Clara volvió a un estrecho cuarto alquilado en su antiguo vecindario. Ya no había sol cálido entrando por altos ventanales, ni jardines frondosos, ni comidas abundantes. Pero para ella, era el precio que debía pagar por la herida que Alexander le había infligido. Bella no entendía del todo lo ocurrido. Solo preguntaba: «Mami, ¿por qué ya no vivimos en la casa del tío Alex? Quiero que me cuente cuentos». Cada vez, el corazón de Clara sangraba. Simplemente abrazaba a su hija y susurraba: «Todo estará bien, Bella, te lo prometo». Mientras tanto, Alexander se hundía en la culpa. La vasta mansión había vuelto a su silencio fantasmal. Ya no estaba la risa de Bella, ni los pasos apurados de Clara. Descuidaba su trabajo, con diseños inacabados, acumulando polvo en su escritorio. Cada noche se sentaba en la biblioteca, mirando la vieja fotografía y recordando los ojos decepcionados de Clara. Un día, la señora Campbell se topó con Alexander en el mercado. Al verlo demacrado y cansado, suspiró y negó con la cabeza. «Señor Reed, el mayor error no es el miedo en sí, sino no confiar en quienes amas». Sus palabras lo atravesaron como una espada. Alexander comprendió que, a menos que encontrara el valor para enfrentarlo todo, perdería a Clara y Bella para siempre. Semanas después, una tarde en el parque, Clara observaba a Bella jugar con otros niños mientras ella se sentaba en silencio en un banco. De pronto, una voz profunda y familiar sonó detrás de ella. «¡Clara!». Ella se giró, sorprendida. Alexander estaba allí, más delgado, con ojeras bajo los ojos, pero con una mirada tan sincera que no pudo apartar la vista. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara con frialdad. Alexander se acercó, respirando hondo. «Vine a disculparme. Estaba equivocado al pensar que el dinero podía retenerlas a ti y a Bella. Dejé que el miedo me dominara». Clara guardó silencio. Los ojos llenos de lágrimas. «No quiero justificarme. Solo quiero que sepas que mi amor por ustedes nunca fue falso. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrarlo. Pero si eliges alejarte para siempre, lo aceptaré». Su voz temblaba, pero era sincera. Clara lo miró largo rato. En sus ojos, vio un dolor ya no oculto, un arrepentimiento verdadero. Su corazón, aunque herido, no pudo negar el amor que sentía por él. Susurró:
Te amo, Alexander. Pero necesito la verdad, no mentiras hermosas. Alexander asintió, los ojos brillando. Lo prometo. De ahora en adelante, solo verdad. Sin secretos, sin miedo. En ese momento, Clara sintió que el muro dentro de ella comenzaba a desmoronarse. Una nueva puerta se abría. La puerta del perdón y un nuevo comienzo. Después del encuentro en el parque, Clara no volvió apresurada a la mansión. Necesitaba tiempo. Alexander lo entendió, así que esperó con paciencia. Cada día iba al pequeño vecindario donde vivían Clara y Bella, llevando comida, medicinas o útiles escolares que Bella necesitaba. Al principio, Clara lo rechazaba, pero poco a poco, al ver a Alexander sin pedir nada a cambio, solo ofreciendo un cuidado silencioso, comenzó a ablandarse. Bella, por su parte, se llenaba de alegría cada vez que aparecía el tío Alex, corriendo a sus brazos y parloteando sin parar. Una noche, después de que Bella se hubiera dormido, Clara y Alexander se sentaron en el porche de la habitación alquilada. El entorno era sencillo, pero el tenue resplandor amarillo de la farola hacía que todo se sintiera extrañamente cálido. Clara habló en voz baja. No necesito una mansión. Solo necesito honestidad. ¿Puedes prometerme eso? Alexander asintió, la voz temblorosa. Lo prometo. Esta vez, sin secretos, sin miedos, solo verdad y amor. Clara lo miró a los ojos, ya no orgullosa, sino abierta y sincera. Lentamente, el muro de dudas en su interior comenzó a desmoronarse. En las semanas siguientes, Alexander cumplió su promesa. Pasaba tiempo con Bella, llevándola a la escuela, enseñándole a dibujar, jugando con ella en el parque. También cocinaba con Clara en la diminuta cocina, torpemente pero con verdadero empeño. Poco a poco, no solo Bella, sino también Clara sentía paz cuando Alexander estaba cerca. Se estaba construyendo una nueva confianza, no con riqueza, sino con pequeños y constantes actos de cuidado. Y así, en aquella modesta habitación, una nueva familia iba formándose, frágil, pero cálida y verdadera. Una mañana, después de dejar a Bella en la escuela, Clara de pronto vio a Daniel esperándola en la puerta. Sus ojos eran duros, su voz áspera. Clara, tenemos que hablar. Quiero ver a mi hija. Clara se aferró a las correas de su bolso, el corazón acelerado. Daniel, aceptaste el dinero y te fuiste. ¿Por qué has vuelto ahora? Daniel sonrió con desdén, sacudiendo la cabeza. Ese dinero no significa nada. Soy el padre biológico de Bella, y nada puede cambiar eso. La llevaré a los tribunales, si es necesario. Sus palabras atravesaron a Clara como una espada. Sabía que Daniel tenía derechos legales, pero también sabía que el corazón de Bella pertenecía a Alexander. Esa tarde, cuando se lo contó, el rostro de Alexander palideció. Se levantó de golpe, la voz tensa de miedo. No dejaré que se lleve a Bella. Es nuestra hija, Clara. Pero la ley no lo ve de esa forma, susurró Clara con lágrimas corriendo por sus mejillas. Alexander la abrazó con fuerza, susurrando desesperado. Si llega a los tribunales, lucharé. No me importa lo que pierda, mientras las tenga a ti y a Bella. El día de la audiencia llegó antes de lo que Clara esperaba. En la pequeña sala del tribunal, Daniel estaba sentado frente a ellos, el rostro frío. Su abogado declaró: Mi cliente es el padre biológico. Tiene derechos legales sobre la niña. Clara permaneció en silencio, estrechando a Bella asustada en sus brazos. Miró hacia Alexander. Él le apretó la mano, los ojos encendidos de determinación. Cuando llegó su turno, Alexander se levantó. Su voz era profunda y temblorosa, pero cada palabra cayó como acero. No soy el padre biológico de Bella, pero soy quien la sostuvo en las noches de fiebre. Soy quien le enseñó a dibujar, a creer en la bondad, quien le contó historias para que pudiera dormir, y aquel a quien corre cuando tiene miedo. Si ser padre significa solo compartir sangre, entonces no lo soy.
Pero si ser padre significa amar, proteger y sacrificarse, entonces Bella ya tiene un padre, y jamás la entregaré. La sala quedó en silencio. Daniel apretó los puños mientras Clara lloraba abiertamente. Bella miró a Alexander, los ojos brillando, y de pronto gritó: «Quiero quedarme con el tío Alex. Él es mi papá». Esa voz inocente sonó como una campana, dando fin a la batalla. El juez miró a la niña, y luego asintió lentamente. Se respetarán los deseos de la menor. Daniel bajó la cabeza en silencio. En ese momento pareció comprender que algunos lazos son más fuertes que la sangre. Clara miró a Alexander, los ojos llenos de lágrimas. Él sostuvo su mano con firmeza y susurró: «No ganamos por el tribunal, ganamos por el amor verdadero». Después de ese día en el tribunal, Clara sintió como si una pesada piedra se hubiera levantado de sus hombros. La risa de Bella volvió, y Alexander parecía liberado de las sombras de su pasado. Su pequeña habitación alquilada lentamente se transformó en un hogar cálido, lleno de amor y alegría. Unos meses más tarde, al atardecer en el mismo parque donde una vez se habían reconciliado, Alexander se arrodilló frente a Clara. En su mano tenía un anillo sencillo, pero en sus ojos había un amor infinito. «Clara, no puedo prometerte una vida perfecta, pero te prometo honestidad, y siempre estar a tu lado y al de Bella. ¿Quieres casarte conmigo?». Clara rompió en llanto, asintiendo en su abrazo. Bella aplaudía con alegría, saltando de emoción. «Ahora tendré un papá de verdad». La boda fue sencilla, pero rebosante de calidez. No en una gran iglesia ni en un hotel lujoso, sino en el jardín detrás de la mansión, ahora floreciente de flores y risas. Amigos, vecinos, e incluso la señora Campbell acudieron a darles su bendición. El tiempo pasó, y Clara y Alexander recibieron a 2 hijos más. Bella se convirtió en una hermana mayor tierna, siempre protegiendo a los pequeños. Clara por fin cumplió su sueño, abriendo un pequeño preescolar en el vecindario donde cuidaba, y enseñaba a los niños con todo su amor. Alexander redujo su trabajo para pasar más tiempo con la familia, algo que alguna vez pensó imposible.